¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos de la Red Cristiana? Bienvenidos a esta transmisión aquí a través de su canal de YouTube con temas de interés general y que esperamos sean de enseñanza, de bendición y de revelación para todo el que pase por aquí, por la Red Cristiana. En pantalla, nuestro queridísimo pastor Emanuel Insfrán desde Luque, Paraguay, al sur del continente americano. Y bueno, como siempre, de estos temas en donde pues tenemos que aprender mucho, mucha enseñanza de por medio. Hoy el tema es la unción del Espíritu Santo. Qué temazo, dirían en Argentina. Qué temón. Me encanta este tema y bueno, mucho por aprender. Querido pastor, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, Iván. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos muy bien, gracias al Señor. Este tema es un temazo, como dicen mucho aquí también en Paraguay. Algunos dicen que es un temazo, dice. Sí. Entonces, bueno, damos gracias al Señor por esta palabra y por esta bendición que es la unción del Espíritu Santo para todos los que hemos creído en Él. Tenemos la bendición y la gracia de poder alcanzar esa gracia tan alta, tan hermosa, tan divina que nos bendice tanto, que es la unción del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces vamos a comenzar, como siempre, por lo básico, por el ABC. ¿Qué es unción y qué es Espíritu Santo? Para por si acaso no entendemos claramente, y luego, ¿qué es la unción del Espíritu Santo, pastor? Amén. Sí, el Espíritu Santo, como sabemos, es la persona de Dios, es Dios Espíritu. La palabra habla en Génesis que había tres personajes en la Biblia, o tres personas, para que podamos entender. Dice que, y dijo Dios, dice, porque le dijo a alguien, y dijo Dios, hagamos. Y vemos que en el Juan 1, versículo 1 al 5, dice que el verbo se hizo carne. O sea, la palabra se hizo carne y habitó entre los hombres. La palabra estaba con Dios y el Espíritu dice que se movía sobre las aguas. Y había tres personas, vemos el verbo, vemos a Dios mismo y vemos el Espíritu que estaba moviéndose sobre las aguas en Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Los primeros versículos de la Biblia ya habla del Espíritu de Dios. Y luego vemos en Hechos capítulo 2 que Jesús envía al Espíritu Santo sobre los discípulos. Jesús decía a los discípulos, yo no lo voy a dejar huérfano, voy a rogar al Padre para que vengas con ustedes el Espíritu de verdad, el cual el mundo no le conoce porque no le puede ver, pero voy a rogar al Padre para que le envíe al Consolador, al que va a estar con ustedes, al que le va a ungir, al que le va a guiar, le va a enseñar todas las cosas. Esa es la persona del Espíritu Santo, un ser que habla, el ser del Espíritu Santo, que es Dios mismo en forma de espíritu. Es o la presencia que es en forma para que podamos entenderle como aceite. Dios habla del aceite, como Mateo 25 habla de la lámpara que no tenían el Espíritu Santo, tenían la lámpara las 10 vírgenes, pero no tenían el aceite. La lámpara es la palabra viva, la lámpara es Jesús mismo, pero Jesús es uno con el Espíritu. Entonces, la lámpara sin el aceite no se prende. Entonces, el Espíritu es el aceite que va a traer el fuego, que va a encender esa lámpara. Esa es la unción del Espíritu Santo. Vemos en Hechos, capítulo 10, versículo 38, cómo Dios, dice la palabra del Señor, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y con este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios estaba con él a través de la unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra claramente en este versículo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. La Biblia dice que Dios mismo ungió con el Espíritu Santo. Si vemos la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, dice que es la unción del Espíritu Santo. En Éxodo capítulo 30, versículo 22, versículo 26 en adelante, habla que
todos los utensilios fueron ungidos por un aceite especial. Un aceite especial donde Dios habla a Moisés que preparen un aceite especial para el ungimiento de todos los utensilios. Luego vemos como los reyes, los sacerdotes, los profetas fueron ungidos por el aceite, porque el aceite representa proféticamente o físicamente representa la unción del Espíritu que tenemos espiritualmente. Vemos que cada hombre de Dios tenía una gracia especial. Pedro dice que por la sombra sanaba a los enfermos, tenía una gracia del Espíritu Santo. Era una gracia, era una unción especial. Vemos que Elías tenía una gracia especial. Vemos que Elías tenía una unción especial que luego cayó sobre Eliseo. Vemos que esa gracia luego cayó sobre Eliseo. Bendito sea la gloria del Señor. Entonces vemos que esa gracia que tenía Elías fue sobre Eliseo, o el manto, la doble porción del Espíritu sobre Eliseo. Y Eliseo podía tener la capacidad de hacer lo que hacía Elías, y aún se aumentó esa capacidad en Eliseo. O sea, Elías tenía esa capacidad de hacer muchas cosas, como abrir el mar, como golpear con el manto. Luego vemos que Eliseo también, bendito sea la gloria del Señor, tenía esa capacidad de hacer lo que su Señor o Elías tenía, y en Eliseo se multiplicó esa gracia, se multiplicó esa unción del Espíritu Santo, esa unción, esa gracia que Dios le estaba dando. La unción del Espíritu Santo es una gracia muy especial, pero también es la presencia misma de Dios, es la presencia misma de Dios sobre los hombres de Dios que han portado esa esencia especial. Vemos en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 13, y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Imagínese usted, dice que Samuel, el profeta Samuel, tomó el cuerno, Iván, y con ese cuerno tenía aceite y ungió a David. David no era rey, David no era nada, David era solamente un cuidador de ovejas en aquel entonces. Ni su padre le llevaba en cuenta, ni el padre de David le llevaba en cuenta. Pero desde ese momento que David fue ungido por Samuel, vino sobre él el Espíritu Santo. Y desde ese momento vino sobre él el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre David. O sea, vemos el aceite profético. El aceite es un acto profético, pero lo que viene sobre ese acto profético, la presencia misma de Dios que viene sobre David, es lo que podemos notar, Iván. Excelente, o sea, definitivamente este aceite hace las veces como de representación, querido pastor Emanuel, o sea, porque veo que se menciona el aceite desde siempre, y obviamente como humano, como ser humano por inquietud, nomás por pura inquietud, querido pastor, ¿por qué el aceite será eso? ¿Por qué será escogido el aceite para representar al Espíritu Santo? El aceite es algo profético, solamente simbólico, Iván, porque el aceite se impregna, es como una esencia. El aceite es una esencia. El aceite es una esencia del olivo, en este caso si es un aceite de oliva, es la esencia que emana. Entonces ese aceite se puede impregnar. Entonces yo entiendo porque el aceite no se puede quitar por quitar nada más. Algo que está sobre, algo que tú unge con aceite, usted le echa agua y no, el aceite no sale por salir. Entonces yo creo que esto es profético, no tiene algo en particular, no se usó el agua, porque el agua se usa para limpiar, pero el aceite se usa para ungir. Vemos en Marcos capítulo 6, versículo 13, en Santiago capítulo 5, versículo 14, que los discípulos usaban también el aceite para sanar a los enfermos, La verdad que no sé en particular por qué Dios escoge el aceite,
porque el aceite es algo particular, pero no sabemos por qué, Sí, pero tiene pero sentido al tomó menos esa acción. sí, la explicación un poquito medio lógica, química, si se quiere, humana. El aceite tiene un peso especial, una consistencia especial que es muy difícil de diluir. Lo acabaste de decir tú. Y yo creo que tiene una cantidad de mensaje debajo de ello, ¿no? Por algo el aceite es tan difícil de quitar, pastor. Sí, también la palabra habla que dice que te ungirás como a búfalo, como aceite derramado, porque el búfalo, cuando él se asusta, tiene una esencia que por su espalda saca un aceite especial y eso le unge al búfalo como para que la mordida de los leones, de los lobos, no pueda No lo ingresar afecta. por él. Entonces, entonces vemos que ese aceite representa algo que se impregna por el cuerpo, porque la palabra dice claramente, después que Samuel ungió a David, vino el Espíritu de Jehová sobre David. Y esto es impresionante. Entonces, eso es la unción del Espíritu Santo, que el Espíritu del Dios viviente venga sobre ti. Vemos que los discípulos de Jesús no conocían el Espíritu Santo, no conocían la unción del Espíritu, no conocían nada de lo que era lo sobrenatural, hasta que, es más, no le entendían a Jesús, no le entendían mucho el lenguaje de Jesús. Ellos muchas veces le preguntaban, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque ellos todavía no recibieron el Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 2, después de la ascensión de Jesús, mucho después, viene el Espíritu Santo sobre los discípulos y son ungidos con poder y empiezan a hablar en nuevas lenguas. Entonces ellos ahí son ungidos por el Espíritu Santo. Y ahí esa es la unción, y vino sobre ellos la unción del Espíritu Santo, y empezaron a sanar enfermos, empezaron a resucitar muertos, empezaron a hacer milagros después de que ellos hayan sido ungidos por el Espíritu Santo. Vemos también a Sansón. Dice la Biblia que cada vez que el Espíritu de Jehová venía sobre Sansón, Sansón se volvía fuerte, una unción muy especial para romper huesos, para desquebrajar, y van ejércitos. Imagínese usted, eso es la unción del Espíritu Santo. O sea, la unción del Espíritu Santo es que Dios vivo mismo viva dentro de ti. Tú eres el arca, nosotros somos el arca. Dios mismo puede vivir sobre nosotros, en nosotros y con nosotros. Dios está con nosotros, es la presencia de Dios mismo que está habitando en nosotros, que está sobre nosotros, que está caminando sobre nosotros. Esa es la unción del Espíritu Santo. Esto es algo sobrenatural, esto es algo extraordinario, y todos nosotros podemos disfrutar de esa presencia solamente si le abrimos nuestro corazón. Podemos tener esa comunión con el Espíritu Santo, esa intimidad con el Espíritu Santo, y esto es algo precioso, es algo maravilloso. Precisamente, pastor, exacto, ahí viene un tema de interés general, sobre todo para nosotros, la comunidad cristiana. Queremos saber, experimentar, sentir esa presencia del Espíritu Santo. ¿Alguna sugerencia de tu parte de repente para esas personas que no han tenido esa maravillosa experiencia de la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo proceder? ¿Qué deben hacer? No sé, ¿cómo poder guiar un poquito en esto, querido pastor Emanuel? Iván, eso me apasiona y es lo más maravilloso que me ha pasado en la vida, Iván. Yo te cuento, soy cristiano de cuna, fui ofrendado del vientre de mi madre. Mi experiencia con el Espíritu Santo no fue dentro de la iglesia, mi experiencia con el Espíritu Santo y con Dios mismo fue en mi habitación a solas. Mateo 6:6, entra en tu cuarto a solas, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, nosotros muchas veces nosotros no dimensionamos el poder de Dios, no dimensionamos el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Tú puedes conocerle al Espíritu Santo. Es tan simple como entrando en tu cuarto a solas. Es tan simple como cerrando tus ojos y orando al Padre, Iván. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a buscar a Dios, porque sentía un vacío y no me sentía digno de recibir el Espíritu Santo, ni que mis oraciones sean escuchadas. No me sentía digno. Pero Iván, amado, cuando yo doblé mis rodillas en mi habitación a sola y le declaré mis palabras simples, así como estoy hablando contigo, Señor, soy pecador, no
no soy digno de hablar contigo, me siento alejado de ti. Y eso es lo que al Señor le gustaba, y pasaba tiempo allí orando, ni pedí perdón porque yo me sentía un pecador, Iván. Entonces, sin darme cuenta, en no abrir y cerrar de ojos, ya estaba en una intimidad muy fuerte con Dios, y parecía que fui trasladado en otra dimensión, donde yo hablaba con Dios y Dios me respondía. Esto solamente uno lo puede experimentar. No sé cómo Dios habla, Iván. Usted me pregunta cómo Dios habla. No sé cómo Dios habla. Claro. Lo único que puedo decirte es que sí escuché la voz de Dios en mi corazón, porque todo lo que no tenía respuesta era como que ahora estaba encontrando la respuesta. Entonces, lo que no tenía respuesta ahora estaba encontrando esa respuesta. Y eso es algo tan maravilloso. Y en un abrir y cerrar de ojos ya fui ungido por el Espíritu Santo y hablé en otras lenguas ahí, a sola. No necesité un pastor que me ponga en la mano, sino que el mismo Dios, que vio tal vez un corazón sincero, porque le estaba diciendo que yo soy un pecador y que no soy digno. Y eso es lo que Dios muchas veces quiere escuchar, que nosotros no podemos, sino que ahora entiendo que no era por mi fuerza, sino era por la fuerza de Dios mismo. Entonces buscaba esa presencia y la encontré. Sin que yo sepa, ella estaba allí. Sin Amén. que yo sepa, ella estaba allí. Pastor, no sé, esto es importante, me parece a mí, para poder tener o experimentar esa presencia del Espíritu Santo, es necesario primero aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Qué piensas tú de ello? Juan el Bautista decía: he aquí el que quita el pecado del mundo. Ciertamente yo soy el que bautizo con agua, pero el que viene después de mí, cuyo no soy digno de desatar sus correas, su cordón, él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces es necesario, Iván, recibir a Jesús para que seamos bautizados, porque el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego no es el Espíritu Santo, sino es el mismo Jesús. Nosotros le pedimos a Jesús que Él nos bautice, porque el que nos va a dar el Espíritu Santo no es que el Espíritu se va a dar a sí mismo, es Jesús, es que va a bautizarnos, el que nos va a dar de su Espíritu Santo, para que nosotros seamos ungidos y para que esa capacidad divina se manifieste en nosotros, esas capacidades que no son humanas, que son sobrenaturales, que son maravillosas. Yo era el que menos hablaba en mi casa, yo era el más serio, yo era el tímido. Menos, el menor de todos, amado Iván. Y la gente que me conocía y que me conoce como era antes, como me ve hablar ahora, dice: ¿Qué te pasó a vos? Que vos no hablabas, que vos eras el más, el que tímido. menos, no el tímido, y ahora me ven hablando, predicando. Esta es obra de Dios Altísimo, esta es obra del Dios viviente. Dios te da una capacidad, Dios el que te dota de poder. Dios es maravilloso, Iván, Él es tremendo. Eso es la unción del Espíritu Santo. Esa es la unción del Espíritu Santo. Claro, y la unción del Espíritu Santo es nuestro tema precisamente de hoy. ¿Cómo, pastor, ya que lo has vivido, lo has experimentado, cómo diferenciar de repente en algo que uno puede ser producto de la imaginación de uno, decir: uy, sí, yo he tenido una relación con el Espíritu Santo, o yo creo que he estado con el Espíritu Santo? ¿Cómo diferenciar la parte humana, la mente, qué sé yo, con la verdadera presencia de un Espíritu Santo? El que Iván encuentra al Espíritu Santo nunca más le quiere abandonar. Y el Espíritu Santo no es nada de humano, no tiene nada que ver con el ser humano, no tiene nada que ver con la imaginación, no tiene nada que ver con lo natural. El que conoce al Espíritu Santo sabe cuando el Espíritu Santo le habla, sabe cuando el Espíritu Santo le ministra. Obviamente, cuando uno es un cristiano nuevo, va a empezar un proceso de diferenciar entre la voz del Espíritu Santo y la carne. Eso es un desarrollo. Pero una vez que uno conozca la voz del Espíritu Santo y vea sus obras, uno ya sabe que es Él. Cuando Dios me habla, Iván, en las ministraciones, ahí, cuando estoy ministrando en el púlpito, ahí Dios me habla, digo, yo no estoy Dios. Y muchas veces estoy predicando, Iván, y me muestra el Señor una persona, yo no sé qué le quiere decir. Y digo: ¿seré yo o el Espíritu? Entonces, 2, 3 veces en la misma prédica, Dios me vuelve a mostrar. Dios me vuelve a mostrar. Y hay veces que ya Dios me habla del púlpito
Y hay veces que yo me acerco, y cuando yo me acerco, Dios me empieza a revelar las cosas ocultas, las profundidades, que solamente la persona conoce, sabe. Y esto es impresionante, Iván. Pero cuando uno ya tiene desarrollado su comunión con el Espíritu, uno ya sabe. Uno ya sabe cuando Dios le habla, cuando Dios es el que está hablando, cuando Dios es el que le está instando. Y no es los demonios, no es la carne, es el Espíritu Santo. Porque ya uno entregó sus oídos para escuchar la voz de Dios, porque uno le está pidiendo, Señor, cuál es tu voluntad, qué quieres que yo haga. Cuando el Espíritu Santo habla, siempre te revela la voluntad del Padre. El Espíritu Santo siempre trae confirmación de lo que tú le estás preguntando al Señor. Es algo que tú le estás buscando. Es como decirte, mira, Señor, ¿dónde quieres que yo me congregue? Entonces Dios te muestra en visión, en sueño, o pone en tu corazón que te está ministrando con tal pastor. Usted se ve que está, mira, esa es la voz del Espíritu Santo, porque Él te trae confirmación de lo que tú le estás preguntando, de lo que tú estás hablando con Dios en lo privado. Dios te va mostrando en lo físico. Ya. Wow, tremenda enseñanza de hoy, querido pastor Emanuel Insfrán, la unción del Espíritu Santo. Tengo 2 o 3 inquietudes ya como para redondear este tema, que definitivamente podríamos estar hablando todo el tiempo que quisiéramos, porque es maravilloso. Pero una de ellas es, ¿quiénes pueden experimentar la unción del Espíritu Santo? Y la otra es, si se puede apartar ese Espíritu Santo de la presencia de alguien que ya lo tiene. Sí. Vemos claramente que el Espíritu de Jehová se apartó de Sansón, y Sansón no se dio cuenta. Y cuando él se dio cuenta que el Espíritu de Jehová ya no estaba con él, porque se terminó sus capacidades, esa capacidad de pelear, ya no estaba allí. Entonces pasó a ser una persona común y corriente, una persona natural. Y entonces le acecharon. Sí se puede, porque uno altera los códigos del Señor, o uno ya, vamos a decirte, ya no honra a Dios. Yo no Desobediencia puede ser desobediencia. una razón principal. La desobediencia a su palabra, la deshonra. Cuando uno ya no lleva en cuenta la palabra del Señor, deshonra, porque piensa, no, que Dios misericordioso, esto y aquello. Muchas veces Él se aparta, la palabra dice que el Espíritu Santo se contrita. ¿Cómo podemos ver a alguien que está ungido? Mira, o cómo podemos diferenciar la unción. Cuando una persona tiene la unción del Espíritu Santo, es como que se te pega o te llama la atención, porque la palabra está cargada. No es solamente palabrería, sino que la palabra está ungida. No es por nada, Iván, hace rato nosotros declaramos esta semana la semana de la oración, o sea, una maratón de oración, y todos los días estamos orando. Y hoy a la mañana empezamos a orar, y a medida que empezábamos a orar, Dios empezaba a ungir la oración. Entonces, como yo sentía que Dios estaba ungiendo la oración, el Señor me dijo, quiero que ores ahí en el grupo de WhatsApp, donde están los hermanos, y una cantidad de gente que se empezaron a liberar, y van, ¿por qué? Porque la oración estaba ungida. Entonces uno puede orar una oración simple, y no pasa nada, no vuela ni una mosca, pero cuando la oración está ungida, los enfermos se sanan, los endemoniados se liberan, las cosas acontecen, porque esa oración no es simple palabra, sino que esa oración está cargada. Yo he experimentado en muchos lugares donde me invitan a predicar, y aquí en nuestro ministerio mismo, en la iglesia, muchas veces cae una unción muy pesada, una gloria muy fuerte, y los enfermos se sanan, los endemoniados se liberan, y vemos como la gloria de Dios empieza a manifestarse, la unción del Espíritu Santo. Algunos hablan en lengua, otros vomitan, otros se retuercen, los demonios salen, los enfermos se sanan. Y esto son cosas que acontecen porque la unción del Espíritu Santo estaba allí. Allí estaba la presencia de aquel que trae el Espíritu Santo, o aquel que da el Espíritu Santo. Entonces la unción del Espíritu Santo es la misma presencia del Dios vivo también. Es la misma presencia del Dios vivo, porque dice la Biblia que fue ungido David con aceite, y desde aquel momento el Espíritu de Jehová vino sobre David y le dio la facultad y la capacidad de ejercer o de hacer
de ser un guerrero para poder llegar a sus propósitos. O sea, Dios te unge para poder llegar a tu propósito. Entonces, esa es la unción del Espíritu Santo. ¿Quién puede recibir esa unción? Todo aquel que anhele, todo aquel que honre a Dios, todo aquel que honra al Espíritu Santo, todo aquel que ame esa presencia. Esa presencia no va a estar con gente que deshonra, Iván. Esa presencia va a estar con gente que le honra, que ame esa presencia. Por eso que Jesús le dijo a sus discípulos, vayan y busquen, esperen allí en Jerusalén, no salgan hasta que Él venga, hasta que venga sobre ustedes la promesa que yo les di, la promesa de Joel, el capítulo 2 allí. Quédense en Jerusalén. Y vemos que el Espíritu Santo desciende sobre gente que busca y espera y que está anhelando. Entonces, el secreto es amar, buscar y honrar. Mire que Jesse no honró la unción, de Eliseo, y Eliseo no recibió nada, porque esa unción se tenía que duplicar en Eliseo, pero esa unción se quedó sobre los huesos de Eliseo, porque no hubo nadie quien honre a Eliseo. Y el que estaba honrando y el que tenía que honrar se fue detrás del dinero, se fue detrás de la ofrenda. Esto es lo que pasa con mucha gente, Iván. Por eso que no hay tanta gente ungida sobre la tierra. Hay muchos ministros de palabra, hay muchos ministros de teología, de palabra escrita, pero no de palabra viviente. Lo que hoy en día necesitamos es gente con unción, gente con palabra escrita. Sí, es lindo el doctorado, pero lo que hoy en día el pueblo de Dios necesita es unción del Espíritu para que el yugo se pudra, para que las cadenas se rompan. Y eso es la unción del Espíritu Santo, aquel que unge, aquel que da el acompañamiento a la palabra, porque la palabra no es vacía, la palabra no es hueca, sino que la palabra produce, transforma, quebranta, destruye. La palabra edifica, la palabra planta, la palabra construye. Esa es la unción del Espíritu Santo. Es cuando Pedro se paró, Iván, y abrió su boca y el Espíritu Santo ungió su boca y 3,000 personas se convirtieron porque fue ungido por el Espíritu Santo. Eso es lo que hoy en día necesitamos, Iván. Gente que ame la unción, gente que busque la presencia de Dios, no gente que vaya detrás de otras cosas, así como Jesse, que se fue detrás de otra cosa, como la ofrenda de Naamán, amó más el dinero, como Judas, que amó más el mundo, el dinero, tuvo ambición en su corazón y se fue detrás del dinero y asesinó la unción y mató su llamado. Por eso es que muchos hoy en día se van detrás de otras cosas y no detrás de lo que verdaderamente tiene valor, que es la presencia del Espíritu Santo. No hay nada más hermoso, nada se puede comparar con la unción del Espíritu Santo, pero es necesario que nosotros amemos y honremos esa unción del Espíritu Santo. Entonces, Iván, amado Iván, eso está ahí para nosotros, para todo aquel que ama, para todo aquel que busca, para todo aquel que quiere. Por eso es necesario honrar al Espíritu Santo. Y no solamente al Espíritu Santo, sino que aquellos que alcanzaron el Espíritu Santo, que conocieron el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque para honrar a Dios tenemos que aprender a honrar a aquellos que han aprendido a honrar, a nuestros pastores, aquellos que tienen la unción. Por eso es que Dios, Jesse tenía que calificar para que caiga sobre él la unción. Y Eliseo tenía que calificar para que sobre él caiga la unción. David tenía que calificar para que caiga sobre él la unción. O sea, todos podemos tener la palabra, pero no todos alcanzamos esa gracia de esa dimensión de la unción del Espíritu. Todos podemos tener el Espíritu Santo, pero no todos entramos en esas dimensiones donde Él quiere que entremos. Vemos que Jesús tenía 12 discípulos, pero solamente 3 alcanzaron a ver lo sobrenatural, la gloria de Jesús. Solamente 3, Jacobo, Juan y Pedro, es lo que vieron cuando Jesús entró en lo sobrenatural, cuando vinieron Elías y Moisés a fortalecer a Jesús y Jesús se transfiguró, vio lo sobrenatural. Vemos que Pedro caminó sobre las aguas, no todos caminaron sobre las aguas, ellos entraron en otra dimensión del Espíritu. ¿Por qué? Porque ellos eran los que honraban más a Jesús. Entonces, a la medida que honramos al que trae la unción o al mismo Espíritu Santo, amándole, buscándole, es la medida que vamos a recibir. Amén, amén. Excelente enseñanza, la unción del Espíritu Santo. Qué bello experimentarla, vivirla, sentirla. Hay una gran diferencia cuando realmente la vivimos. Y todos podemos, como bien dijo el pastor Emanuel, hemos aprendido también de esta enseñanza, siempre y cuando le busquemos en oración y de manera genuina. Y ahí estamos, ahí está Él, ese precioso Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo.
Querido pastor Emanuel Isfrán, como siempre, gracias por estas enseñanzas, gracias por tu tiempo. ¿Dónde te consiguen los amigos que pasan por aquí, por la red cristiana? Pastor Emanuel Isfrán en YouTube, ahí en YouTube puede ingresar y pónganos Pastor Emanuel Isfrán. Puede escribirnos directamente a nuestro WhatsApp también, donde podemos ayudarle. Ahí podemos encontrarnos también en Facebook como Pastor Emanuel Isfrán. Facebook Iglesia Casa de Restauración para todas las naciones. Ahí está. Ahí estamos. Ahí lo vemos en pantalla, Pastor Emanuel Isfrán, Facebook, Iglesia Casa de Restauración para todas las naciones. Así que bueno, fácil ubicarte, por supuesto, y eso es lo importante a través de estas redes sociales y el canal en YouTube, Pastor Emanuel Isfrán. Queridísimo Pastor Emanuel, mira, con dificultades técnicas y todo, pero firmes ahí porque hay una presencia de un Espíritu Santo, querido Pastor. Muchas gracias nuevamente. No hemos retrocedido. Mira, Iván, último. La unción está ligada a la honra a Dios. Cuando uno honra al Espíritu Santo, cuando uno honra al Señor, el Señor lo va a honrar con una mayor gracia. Con una mayor gracia, porque hay niveles de fe, y así hay niveles de unciones también. Entonces, cuando más honramos al Señor con nuestra búsqueda, con nuestro amor, con nuestra pasión de querer tenerle, de querer estar con Él, Él más se revela a sus hijos. Muchas gracias, Iván, por la invitación. Gracias es una honra siempre estar con ustedes. Un abrazo grande, les bendecimos. Con dificultad, pero aquí estamos. Firmes como rulos de estatuas, como dicen también por ahí. Firme como rulos de estatuas. Ahí vamos, gracias a nuestro querido pastor Emanuel Isfrán, desde Luque, en Paraguay. Gracias, de verdad, grata su presencia siempre aquí en la red cristiana. Y a ustedes, si desean suscribirse y no lo han hecho, es facilito, simplemente un clic y listo, están suscritos. Y también nos pueden regalar un like para que este contenido se divulgue muchísimo más a través de YouTube y muchas otras personas como tú reciban este tipo de enseñanza. Gracias por colaborar, por apoyar a la red cristiana y también sugerimos un canal, siempre aquí nuestra recomendación, diosentusfinanzas.com, en YouTube, Instagram y en Facebook. Si no han visto Dios en tus finanzas en YouTube, ya es hora de verlo. Es el canal de nuestra querida productora Claudia Sabogal. Y de verdad que hay recomendaciones muy especiales para prestar atención. A todos ustedes, muchas gracias de verdad por la atención prestada y pasen la voz. Existe un ministerio aquí en YouTube que se llama laredcristiana.com. Un pequeño oasis en medio de este desierto a veces de las redes sociales. Bendiciones para todos. Con permiso. Bye bye.